Feliz día, amigos, bendiciones, saludos a cada uno de ustedes, verdad bíblica y defensa de la fe aquí desde San José, Costa Rica, transmitiendo para cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día, excelente mañana, tarde, noche, madrugada, dependiendo de la hora en que esté viendo este video. El día de hoy vamos a ver lo que es un video del sacerdote Luis Toro, hablando acerca de lo que es de la perpetua virginidad de María, donde se debate si María tuvo o no tuvo más hijos. A mí la verdad ese es un tema que no es relevante para mí. ¿Por qué? Porque a mí no me afecta en nada si María tuvo más o no, o tuvo hijos después de Jesús. ¿Por qué? Porque eso no afecta en nada a la obra redentora de Jesús. Sabemos que el evangelio es cristocéntrico y en nada afecta si María tuvo más o no hijos después de Jesús, porque la profecía en Isaías decía que una virgen concebirá un niño y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. La profecía en sí decía que una virgen concebirá un niño y dará a luz, pero no dice si esa mujer, esta virgen, seguirá siendo virgen o no. Pues la escritura no lo dice. Yo personalmente sí pienso que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque bíblicamente se puede demostrar eso. Bíblicamente podemos ver que Jesús tuvo hermanos, bueno, medios hermanos y cosas así, pero este no es el tema central de este video. El tema central de este video es, por ejemplo, ver cómo Luis Toro, defendiendo esa tesis de que María fue siempre virgen, porque esa es la doctrina de la Iglesia Católica, que María siempre fue virgen y que es una doctrina, un dogma salvífico. O sea que si usted no cree que María fue siempre virgen, entonces usted no va a ser salvo. Ahora vamos a ver el video de Luis Toro de cómo él usa un texto de Isaías 7:14 específicamente, cómo él lo fuerza para que el texto diga lo que él quiere decir, haciendo lo que se llama una eisegesis y no una exégesis. La eisegesis es cuando yo fuerzo el texto a, a que me diga lo que yo quiero que diga y no lo que diga que lo que realmente está queriendo decir, que eso sería la exégesis, de que demostrar lo que el texto quiere decir. Entonces vamos a ver un momento lo que es el video de Luis Toro para que podamos analizarlo bien. Protestante dice que la Virgen tuvo muchos hijos. A la prueba me remito. Mire cómo se le tumba la mentira a los protestantes. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos hijos va a tener la Virgen? Repítalo, Luis. He aquí la señal, que la Virgen concebirá. Ajá. Y dará a luz. Dará luz. Lupita, ayúdenos. ¿Cuántos hijos va a tener la Virgen? Dará a luz un hijo. ¿Ah? Bueno, vemos aquí que ya vemos la primera manipulación del texto que está haciendo Luis Toro en este caso, donde él está forzando el texto que diga que María tuvo un hijo nada más, pero vemos que está utilizando lo que es Isaías 7:14. Vamos a ver qué sigue diciéndonos. Dará a luz un hijo. ¿Qué dice la Iglesia Católica? ¿Dará a luz? Un hijo. ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? 700 años antes de venir Cristo, la Biblia dice, afirma y asegura, y no puede fallar, que María parirá y dará a luz un hijo. ¿Y qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Que se cumplió las Escrituras, que María quedó embarazada y parió y dio a luz un hijo. Ok, cómo él intenta acomodar la escritura a lo que dice la doctrina de la Iglesia Católica Romana, que cree que María siempre fue virgen, y como le decía, esto es un dogma salvífico, que quiere decir que
el que no crea esto, entonces esa persona no va a ser salva, añadiéndole así otras cuestiones, otras creencias a lo que es el Evangelio, que el Evangelio me dice que para yo ser salvo debo creer en el Señor Jesucristo, no me dice que tengo que creer en la perpetua virginidad de María u otros dogmas. Entonces vemos cómo Luis Toro aquí está forzando el texto para que se acomode a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a continuar viendo el video. Es virgen. Entonces, la Iglesia Católica está enseñando lo que la Biblia enseña. Ahora vienen los protestantes y cambian la Biblia, donde Isaías dice, miren la señal, la virgen quedará embarazada, dicen los protestantes, eso lo aceptamos. Pero donde dice, la virgen dará a luz, ellos dicen, ahí sí no, eso es imposible, que para y siga siendo virgen, eso es imposible. Y donde Y bueno, aquí está cometiendo una falacia de hombre de paja. ¿Por qué? Porque él está afirmando algo que los evangélicos no creemos. O sea, Luis Toro está afirmando que nosotros aceptamos solamente la parte donde Isaías habla de que la Virgen concebirá y nada más, que una Virgen va a dar a luz, pero según Luis Toro, y vamos al texto otra vez, según Luis Toro, dice que nosotros los evangélicos nada más aceptamos lo que dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá, y que solo aceptamos eso, que no aceptamos la otra parte que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí Luis Toro está cometiendo una falacia de hombre de paja. Pero claro, sus seguidores lamentablemente no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no lee las escrituras o solamente se basan en lo que dice Luis Toro. Pero nosotros evangélicos creemos que la Virgen concebirá un niño y que dará a luz un niño que será llamado Emanuel, Dios con nosotros, que se cumple en la persona de Jesús. Pero continuamos viendo el texto, perdón, continuamos viendo el video. la Biblia dice, y dará a luz un hijo, ellos dicen, tampoco, uno no, el pastor me dijo que 10. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. La Biblia dice una cosa y los protestantes dicen otra. Por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos. Y Luis le... Que no le basta solo con lo que es manipular el texto, porque hay que decir la palabra como es, manipula el texto, sino que también hace mofa, hace ahí como mímicas, burlándose de nosotros los evangélicos, que la verdad a mí me extraña una persona que es sacerdote, que más bien debería dar el ejemplo, y no solo manipula el texto, sino que vemos también cómo se burla de lo que son los evangélicos. Entonces deja mucho que desear en este sentido, pero no vamos a entrar en estos detalles. Sigamos viendo el video. Puso un poquito más evangélico. ¿Cómo se escribe, Luis? Bueno, hay algunos que se escriben con H, M, B grande, doble L, K y final Z. Los más perdidos. Luis le pone piquete. Evangélicos, no son evangélicos. Ahora ustedes verán. Y suena igual, padre. Sí. O casi igual. Miren, ahora ustedes verán que lo que Isaías profetizó, eso mismo se cumplió. Evangelio de San Marcos. Y bueno, ahí terminamos lo que es el video. Pudimos ver cómo Luis Toro manipuló el texto, específicamente Isaías 7:14, donde dice que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, pero él manipulando el texto, él cree que este texto es mariolótrico, no sé cómo se diga la palabra, mariocéntrico, podemos decirlo así, y no cristocéntrico.
tenemos que ver que este texto es totalmente cristocéntrico y que este texto se basa en Jesús y no en la madre. Aquí el texto no está diciendo cuántos hijos va a tener la Virgen, sino que van a ser un niño y que este niño va a regir el mundo. Eh, no está hablando de la cantidad que va a tener la Virgen, y de hecho vamos de Isaías 7:14, volvemos a leer lo que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Ahora vamos a lo que es a Mateo 1, 21, donde el ángel se le presenta a José en un sueño y le habla acerca del nacimiento de Jesús, de que la Virgen concebirá un niño, porque José ya había determinado dejar a María en secreto para que no fuera apedreada, como ya que estaba embarazada. Para José era inconcebible esto, pero el ángel se le presenta y le dice a José, ¿quién es ese niño? Entonces, poniendo en contexto esto, vemos que el ángel le dice a José, dándole precisamente lo que es la profecía de Isaías, que dice: y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, dice en el versículo 23, Mateo 1:23, diciéndole el ángel a José sobre la escritura de Isaías, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice el 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que esa es una parte importante. Primogénito quiere decir primero de varios, pero no vamos a entrar en ese detalle, y le puso por nombre Jesús. Entonces vemos que la profecía de Isaías se centra en el niño y no en la madre. La profecía de Isaías habla acerca de Jesús, no habla de cuántos hijos va a tener María ni nada. Entonces vemos cómo Luis Toro está manipulando lo que es este texto. Es importante leer el contexto. Ahora, Luis Toro utiliza Isaías 7:14 para justificar lo que es la perpetua virginidad de María. Pero me parece interesante que ahora, revisando el catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 499, 500 y 501, es interesante que el texto que Luis Toro utiliza no es utilizado en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea que Luis Toro está haciendo uso de un texto que el mismo catecismo no está usando, y también con esto estaría violentando lo que es el documento del Dei Verbum en su numeral número 10, que dice que solo el magisterio tiene la potestad de interpretar las escrituras. Entonces está violentando su propia iglesia al interpretar un texto que no viene en el catecismo para defender lo que es la perpetua virginidad de María. ¿Por qué? Porque en el catecismo, en el numeral 499, 500 y 501, es donde viene lo que establece el dogma de la siempre Virgen María, de acuerdo a la Iglesia Católica, y en ninguno de esos tres numerales habla de Isaías 7:14. Así que vemos que Luis Toro está violentando lo que dice su propia iglesia en el Dei Verbum, interpretando él mismo la escritura. Ahora vamos a ver otros pasajes bíblicos, y como dice él: ponga la lupa, el Papa San Damaso hizo la Biblia. No, perdón, ese es otro tema. Vamos a ir a los versículos que podrían ser manipulables de la misma manera que el señor Luis Toro podría hacerlo. Por ejemplo, vamos, por ejemplo, a lo que es a 2 Samuel 12:24, y ya vamos para ese texto. Ok, 2 Samuel 12:24. Y esto es cuando murió el hijo de David y Betsabé, aquel niño que, bueno, había nacido fruto de aquel percance que tuvo David, de aquel pecado que tuvo con Betsabé. Pero después de eso, dice 2 Samuel 12:24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Entonces quiere decir que Betsabé tuvo un niño, nada más también. ¿Por qué? Porque la Biblia me está diciendo aquí que durmió con ella y ella dio a luz un hijo. Ojo, la Biblia misma me está diciendo
póngale la lupa. Betsabé solo tuvo un hijo, porque la escritura me dice que solo tuvo un hijo y dio a luz un hijo. Pero realmente me está diciendo la escritura. O sea, Betsabé dice que tuvo aquí un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Pero, ¿qué pasa si vamos a Primera de Crónicas 3:5 y vamos para allá? Primera de Crónicas 3:5 dice, aquí está hablando de los hijos de David y dice en el versículo 5, Primera de Crónicas capítulo 3, estos cuatro le nacieron en Jerusalén, Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsabé, hija de Amiel. Qué raro, pero en el otro versículo no me decía que Betsabé iba a dar a luz un hijo nada más. Es interesante, ¿verdad? Póngale la lupa. Vamos a ver otros versículos similares. Vamos, por ejemplo, a Primera de Samuel 1:20. Estamos utilizando los mismos argumentos que estaba usando el señor Luis Toro. Primera de Samuel 1:20, ahí habla cuando Ana estaba orando por tener un hijo. Entonces, ya conocemos la historia de que Ana, era molestada por la otra esposa de su esposo, ahí valga la redundancia, y Penina, porque no podía dar a luz un hijo, no le podía dar hijos a su esposo. Entonces ella vivía como en una depresión y llegó a orar y le pidió a Dios que le diera un hijo. Entonces dice Primera de Samuel, Primera Samuel 1:20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. O sea, aquí la escritura está diciendo que Ana tuvo un hijo llamado Samuel. Entonces podemos ver aquí que entonces Ana no pudo haber tenido más hijos porque la escritura está diciendo que dio a luz un hijo que llamó Samuel, pero ¿qué me dice Primera de Samuel 2:21? Primera de Samuel 2:21 me dice, y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, pero no era que la Biblia me estaba diciendo también en el otro versículo que Ana dio a luz un hijo llamado Samuel. O sea, por haberme dicho que daba a luz un hijo, quiere decir que no podía tener otros hijos. Y vamos ya al último texto, que sería a los últimos dos textos que serían en el libro de Jueces, capítulo 13, del 3 al 5. Entonces vamos a ver el libro de Jueces 13. Dice Jueces 13, de 3 al 5. Aquí está hablando cuando se profetizó lo que es el nacimiento de Sansón. Entonces, hablando de la madre de Sansón, dice, a esta mujer apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, le dice otra vez, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces vemos cómo se supone que Sansón debería haber sido hijo único también, porque le está diciendo no una, sino 2 veces el ángel del Señor a la mamá de Sansón que daría a luz un hijo. Pero ¿qué pasa si vamos a Jueces 16:31? Jueces 16:31 habla de cuando murió Sansón, bueno, cuando ya pasó que lo pusieron entre las dos columnas y que iba a derribar el templo de Dagón, ya cuando murió Sansón y todo dice Jueces 16:31, y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel durante 20 años. Vemos que dice, descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre.
Ahora, tal vez muchos dirán, sí, pero es que cuando habla de hermanos dice sus parientes. Bueno, hay otras versiones, dice sus hermanos y sus parientes fueron a recogerlo. Aquí está hablando específicamente de hermanos. Así que Luis Toro, ese argumento está bastante débil. No puedes manipular el texto así como así, primero porque estás violentando tu propio catecismo, estás violentando el propio Dei Verbum de tu propia iglesia, y no puede forzar el texto a decir lo que usted quiere que diga, porque eso es manipulación. Mejor, o sea, si está haciendo lo que es apologética, por lo menos haga una apologética honesta y no haga una eisegesis del texto. Explique con su propio catecismo, es más, si quiere hacerlo así, pero no fuerce el texto, no manipule el texto para defender doctrinas que son indefendibles. Como le digo, a mí es irrelevante si María tuvo hijos o no, en eso no afecta nada la obra redentora de Jesús, pero por favor no manipulen el texto para forzar y defender una doctrina en un texto que no viene dicha doctrina, porque como les digo, Isaías 7:14 está hablando de Jesús, no está hablando de la Virgen. El tema central de Isaías 7:14 es el niño, no es la madre. Así que muchísimas gracias, bendiciones a cada uno y recuerden, verdad bíblica y defensa de la fe, desde San José, Costa Rica. Denos un like ahí, por favor suscribirse y compartan este video para que lleguen a más personas. Bendiciones.